Buenas tardes, mi nombre es Daravier Gómez Inestrosa, junto a mis compañeros Aldemar Enrique Mendoza Mendoza y Armando José Pérez Pérez. Somos maestrantes de la Maestría en Educación, línea de interculturalidad de la Corporación Universitaria Iberoamericana, bajo la asesoría del profesor Javier Daza Piragauta. Hoy socializaremos nuestro proyecto Estrategias lúdicas para fortalecer la suma con juegos tradicionales en los estudiantes de cuarto grado de la cultura zenú. Abordaremos el problema de investigación, objetivos, justificación, categorías de análisis y diseños metodológicos. Este es un proyecto que nace desde el territorio y de la memoria ancestral del pueblo zenú. Descripción del problema. En la institución educativa Santander de la Cruz, en Tuchín, Córdoba, los estudiantes de cuarto grado presentan dificultades persistentes en la comprensión de la suma. Esta problemática se vincula a una desconexión entre las metodologías convencionales y el contexto sociocultural zenú. Los métodos utilizados no integran los saberes ancestrales, la cosmovisión ni los juegos tradicionales propios de este pueblo, generando desmotivación y bajo rendimiento. Esto nos lleva a la pregunta problema: ¿cómo una estrategia lúdica basada en juegos tradicionales propios de la cultura zenú incide en el aprendizaje de la suma en los estudiantes de cuarto grado de la institución educativa Santander de la Cruz? El árbol de problema identifica como problema central las dificultades en el aprendizaje de la suma. Sus causas son la desarticulación entre el currículo y los saberes zenú, la ausencia de estrategias lúdicas culturales, la falta de recursos contextualizados y el escaso acompañamiento familiar. Como efectos: bajo rendimiento, apatía hacia las matemáticas, pérdida de la identidad cultural e inequidad educativa en territorios indígenas. Objetivos. Nuestro objetivo general es fortalecer el aprendizaje de la suma mediante una estrategia lúdica basada en juegos tradicionales del pueblo zenú. Los objetivos específicos son identificar las dificultades en el aprendizaje de la suma, considerando el contexto sociocultural zenú. Diseñar una estrategia lúdica fundamentada en juegos tradicionales que faciliten la comprensión de la suma. Implementar la estrategia en el aula y el espacio comunitario. Evaluar su impacto en aprendizaje y reconocimiento de la identidad cultural. Ahora vamos a hablar de la justificación. La justificación se sustenta en tres dimensiones. La primera es la pedagogía. Los juegos zenú, la checa, el trompo, las bolitas de quiñe, los juegos de conteo con semilla, involucran nociones de suma, agrupación, cuantificación, que rara vez son conocidas pedagógicamente, pese a que la UNESCO y la CEPAL destacan la relación entre el aprendizaje y el contexto cultural. Ahora hablamos de la teórica. Vygotsky plantea el juego como medidor del desarrollo cognitivo. Husserl sostiene que el aprendizaje significativo ocurre cuando se conecta con los saberes previos del estudiante. Los juegos del pueblo zenú son el puente ideal. Ahora, lo social. Como señala Verbude, la educación no puede vincularse del contexto. Esta propuesta construye una educación matemática intercultural replicable y sostenible. Hablaremos ahora nosotros de las categorías de análisis y del marco de referencia. Dentro de las categorías nosotros establecemos tres principales. La categoría 1 es la categoría que tiene que ver con las estrategias lúdicas. Es el aprendizaje basado en juegos tradicionales. Los juegos zenú activan saberes previos de conteo, cantidad, distribución, convirtiendo la enseñanza de la suma en un proceso auténtico. Ausbel, Vygotsky, Teput, Ceballos en el 2025. La categoría 2 tenemos las competencias matemáticas, pensamientos numéricos y resolución de problemas. El contexto cultural fortalece el razonamiento matemático.
Brago y Matajira en el 2022, Ayala y Ortega en el 2024. Y en la categoría 3, aspectos éticos y legales del pueblo zenú, saberes ancestrales y autonomía indígena, amparados por la Resolución 8430 de 1993, la Ley 1098 del 2006 y el Decreto Ley 1953 del 2014. El marco teórico integra el aprendizaje significativo, Ausubel, teoría sociohistórica, Vygotsky, desarrollo cognitivo, Piaget, etnomatemática, Ambrosio y pedagogía crítica de Freire. Nuestro diseño metodológico. El enfoque es cualitativo-interpretativo. El diseño adoptado es la investigación, acción, participación IAP de Lewinch y expandida por Fassborda, que nos permite diagnosticar e intervenir activamente mediante ciclos de planificación, acción y reflexión. La población es de 890 estudiantes, la muestra intencional de 18 estudiantes del grado cuarto. 4 docentes también se vinculan, al igual que 3 líderes comunitarios y familias. La investigación se desarrolló en 4 fases. Fase 1, identificación. Un diagnóstico mediante análisis documental del PEIC y PEC e informes de evaluación. Una fase 2, diseño. Talleres colaborativos para adaptar juegos zenú como el trompo, la checa, el conteo con semillas al aprendizaje de la suma. Una fase 3, la implementación. 2 a 3 sesiones semanales en aula y espacios comunitarios, con registro continuo de las actividades. Y una fase 4, evaluación. Se realiza una rúbrica analítica antes y después de la estrategia para valorar el aprendizaje e identidad cultural. Las técnicas de recolección fueron encuestas, diarios de campo, con análisis de contenido y una triangulación de fuentes para darle mayor validez al estudio. Dentro de los resultados esperados que tenemos de este proyecto tenemos 4. Aprendizaje matemático. Prevemos una mejora significativa en la comprensión y aplicación de la operación de la suma para que se realice un aprendizaje verdaderamente significativo. Otro resultado esperado es el impacto académico institucional. Una información valiosa para entender dinámicas de aprendizaje intercultural y fortalecer la práctica pedagógica docente. Otro resultado también es la motivación y la pertinencia cultural. Aquí hay mayor participación, motivación e identidad cultural por parte de los integrantes de esta cultura. Otro es la proyección e impacto. Base para futuras investigaciones estratégicas replicable en otras sedes de resguardo zenú y comunidades indígenas similares. Ya en cuanto a la conclusión y cierre, podemos nosotros establecer cuando el proceso de aprendizaje se construye desde las bases de la cultura propia, las matemáticas dejan de ser un obstáculo y se convierten en una herramienta natural del estudiante. En dicho sentido, la lúdica zenú no es un recurso decorativo, es una estrategia de inclusión, de identidad y de transformación. Otra conclusión que sacamos de este estudio, de esta investigación, tiene que ver con que esta investigación mejore el aprendizaje de la suma y sirva como base para futuras investigaciones en contextos indígenas similares, aportando a la construcción de una educación matemática intercultural e humanizante. Bueno, no queda más sino agradecerle a la Institución Educativa Santander de la Cruz y a las autoridades del Cabildo, a los sabedores zenú y a nuestro asesor, el profesor Javier Daza, por su acompañamiento invaluable. Muchas gracias.